El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la presión capilar pulmonar, cómo estimarla por métodos no invasivos, en este caso por medio de la ecocardiografía. Sabemos que la presión capilar pulmonar o la presión de enclavamiento pulmonar es un indicador muy importante, muy utilizado en terapia intensiva, ya que nos habla acerca de la función cardíaca o del estado de precarga del corazón, o si existe o no sobrecarga hidrostática a nivel pulmonar y cardíaca. Por ello es de que se ha utilizado de manera generalizada en años anteriores la medición de este valor a través del catéter en la arteria pulmonar, conocido tradicionalmente como catéter de Swan-Ganz, que es un catéter de 1.5 metros de largo que tiene en su punta un globo que al ser inflado genera un enclavamiento en la arteria pulmonar que va a generar una columna de sangre por delante de ese globo de forma estática que va a condicionar una presión que es a lo que se conoce como la presión de enclavamiento pulmonar. Los valores normales de esta medición van de 8 a 14 milímetros de mercurio aproximadamente. Valores mayores a eso nos están hablando que existe una sobrecarga hídrica a nivel cardíaco, que el corazón no es capaz de soportar mayor sobrecarga hídrica, de tal forma que ha sido un pilar fundamental que nos ha permitido a los intensivistas guiar la reanimación hídrica en paciente críticamente enfermo. Sin embargo, el día de hoy quiero comentar que existen otras formas u otros mecanismos de poder estimar de forma no invasiva la presión capilar pulmonar, ya que como ustedes sabrán, para poder estimarla mediante la utilización del catéter de Swan-Ganz es necesaria la colocación vía intravenosa, vía invasiva de este catéter que te menciono, que va hacia las cavidades cardíacas, pasando de la vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y finalmente yéndose hacia el tronco pulmonar y hacia una de las ramas principales de la arteria pulmonar. ¿Cómo nosotros podemos estimar la presión de enclavamiento pulmonar? Mediante esta sencilla fórmula conocida como la fórmula de Nagel, que no es otra cosa más que una sumatoria de el resultado de la multiplicación de 1.24 por el resultado de la división de E entre E'. A eso, como les menciono, le sumamos 1.9. De alguna manera, la medición de la presión capilar pulmonar nos facilitaría la evaluación de la función diastólica ventricular izquierda, ya que la presión capilar pulmonar viene siendo igual a la presión media auricular, en este caso de la aurícula izquierda, y esta a su vez viene siendo igual a la presión telediastólica ventricular izquierda. Entonces, teniendo en cuenta ese principio, nosotros podemos inferir que para poder estimar la presión de enclavamiento pulmonar de manera no invasiva, necesitamos dos cosas muy importantes. Número uno, tener un equipo de ecocardiografía, un transductor sectorial y poder evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo a través de la medición de la velocidad de flujo que se genera a través de la válvula mitral. En este caso, bueno, ya lo mencioné, necesitamos el transductor sectorial y necesitamos la visualización de un eje apical en 4 cámaras o en 5 cámaras en donde podamos visualizar la válvula mitral. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hacer un examen del flujo de la entrada mitral. Necesitamos nosotros utilizar la función de Doppler pulsado, PW Doppler, ya que nos permite a través de este mecanismo medir velocidades en el lugar en donde se ubica el volumen muestra. Vamos a obtener dos perfiles de flujo que pueden ser vistos en la siguiente imagen durante la diástole, cuando el paciente tiene un ritmo sinusal. El primer espectro que nosotros vamos a observar es la onda E, que se produce en la diástole temprana o en la protodiástole y que va a representar el llenado pasivo del ventrículo izquierdo. Y el segundo espectro de onda es la onda A,
que, como se pueden dar cuenta, tiene una velocidad de flujo menor en condiciones, llamémoslo así, normales o fisiológicas, y va a representar la telediástole, que en este caso viene siendo el llenado activo del ventrículo izquierdo, o bien la contribución auricular del llenado del ventrículo izquierdo, es decir, la contracción auricular. Y bueno, ya ustedes podrán imaginar que en un paciente que se encuentra en fibrilación auricular, la onda A no va a estar presente, por obvias razones. Y bueno, lo que vamos a hacer es determinar, mediante la colocación de los cursores, la velocidad de flujo de esos dos perfiles. Y en este caso, el que nos va a interesar para fines de la fórmula que mencioné al principio es la medición del flujo transmitral de la onda E. Aquí podemos ver en otra imagen cómo existen alteraciones de los patrones de llenado. En este caso, podemos observar que existe una relación inversa de la onda E y A. Entonces, ya de entrada, este patrón nos pudiera hablar de una alteración de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Pero bueno, no es motivo de explicarlo en esta plática. Igual podemos determinar las velocidades de ambas ondas. Lo siguiente que nosotros tenemos que evaluar es un examen de las velocidades lentas del anillo mitral. En este caso, nosotros utilizaremos el Doppler tisular, abreviado TDI, que nos va a permitir detectar velocidades lentas de la pared ventricular. De igual forma, existe un volumen muestra que cuando es colocado sobre el anillo mitral en la pared medial, nos va a permitir analizar las velocidades. En este caso, el volumen muestra, que no es otro más que el volumen en ese segmento que nosotros estamos viendo en color rojo, nos va a permitir analizar un espectro de ondas de forma distinta, porque aquí estamos hablando de tejido. Y bueno, es importante mencionar que se hace una medición tanto de la parte septal como de la parte lateral. Es importante sacar un promedio de ambos. Aquí tenemos nosotros tres espectros de ondas, que podríamos llamarlo una onda inicial positiva, que prácticamente viene a representar la sístole ventricular. Y posteriormente tenemos dos ondas negativas que vienen siendo la diástole ventricular. Como ya lo mencionamos, la onda E nos habla de la fase más temprana de la diástole, que es la protodiástole, o bien del llenado pasivo ventricular. Y la onda A nos habla de la contracción auricular, o bien del llenado activo del ventrículo izquierdo. De igual forma, vamos nosotros a determinar las velocidades que existen a ese nivel y podemos tener también alteraciones de la relación entre ambas velocidades. Lo normal es, como se había visto anteriormente, y aquí vemos una imagen en donde hay una relación, digámoslo así, inversa. En resumen, nosotros necesitamos, a través de la medición del Doppler pulsado, determinar la velocidad del flujo transmitral. Una vez determinada la velocidad del flujo transmitral, colocando el volumen muestra, como les menciono aquí, el cursor y el volumen muestra a nivel de la apertura de la válvula mitral, vamos nosotros a obtener dos espectros de onda, que es la onda E y la onda A. De aquí lo importante es la determinación de la velocidad de la onda E, y de forma secundaria es la determinación de la onda E', o aquí representada como onda EA, es onda E', que la vamos a determinar por el promedio que obtengamos tanto de la medición a nivel de la pared lateral del anillo mitral y la pared medial o septal, también podríamos llamarlo, de dicho anillo. Entonces lo que hacemos nosotros nuevamente es colocar el cursor y el volumen muestra. Aquí la diferencia es que no es Doppler pulsado. Aquí la diferencia es que es Doppler tisular, TDI. Y vamos a obtener ese espectro de onda distinto porque estamos analizando el tejido. Y como lo he mencionado, la velocidad a ese nivel es más lenta. Algunos mencionan
que podríamos nosotros ya de entrada suponer cómo se encuentra el estado de precarga cardíaco simplemente haciendo la división entre la onda E mayúscula y entre la onda E'. Se menciona que esta relación no debe ser mayor de 8. Cuando es mayor de 8 nos habla ya de entrada que va a haber una presión de enclavamiento pulmonar mayor de 15. Luego entonces estamos hablando de que el paciente está sometido a altas presiones hidrostáticas, que es mala idea continuar sobrecargándolo de líquidos. Entonces, resumiendo, la fórmula de Nagel es una suma sencilla: 1.9 más el resultado de la multiplicación de 1.24 por el resultado de la división de la velocidad de la onda E mayúscula entre la onda E'. Y de ahí obtenemos nosotros la estimación de la presión de enclavamiento pulmonar sin necesidad de la colocación de un catéter de Swan-Ganz. Si te gustó este sencillo video, no dudes en visitarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, con el nombre de página Medicina Intensiva y algo más, o en nuestro canal de YouTube de reciente creación, en donde estaremos subiendo videos como este. Puedes buscarlo como Umecrit, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter, que también es de reciente creación, @Umecrit. Es un gusto estar en contacto con ustedes y hasta la próxima.